Bien, entonces vamos a iniciar hoy la clase que va a ser para hablar de cartas formales y de reclamos con una pequeña carta de reclamo. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Para los que están viendo el video, pausarlo y colocar en los espacios en blanco estos eh, conectores y otras palabras que van a completar este texto, ¿sí? Nosotros ahora acá en clase vamos a hacer el ejercicio detalladamente, tranquilamente. Y bueno, y al final, cuando finalicemos de hacer el ejercicio, les vamos a mostrar la respuesta, ¿ok? Esta es una pequeña carta de reclamo muy simple y lo que necesitamos primero es trabajar un poco con el vocabulario. Luego vamos a trabajar con la estructura de la carta, ¿sí? Muy bien. Bueno, para los que están viendo el video en casa o después de la clase, estas son las respuestas, ¿ok? En orden, ¿sí? Como aparecen. Aquí tenemos que tener cuidado con algunas palabras que pueden generar confusión, como por ejemplo, atentamente, que siempre va al final, ¿sí? Como por ejemplo la palabra cumplimiento, que no va al inicio, no es cumprimento del portugués, sino que tiene que ver con las condiciones ofrecidas, y ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, espero que hayan podido resolver satisfactoriamente esto. Y ahora vamos a ver las partes de esta carta, ¿sí? Bueno, ya les había dicho que como esto es una simulación, aquí tenemos unas direcciones, ¿no? La agencia de viaje, la dirección y la dirección de la persona que está escribiendo. Y además tenemos la fecha. La carta formal siempre tiene que tener su lugar, en este caso es Teruel, y la fecha, 2 de agosto de 2007, siempre completa, ¿no? 3 de julio de 2024, ¿ok? Vamos a ver ahora la estructura de estas cartas de reclamo. Las cartas de reclamo en general tienen más o menos la misma estructura, ¿ok? Un saludo formal, este es muy formal. Hay otros saludos formales que los vimos, los vamos a ir viendo continuamente, pero generalmente hoy en día se usa más estimados, señores, estimadas eh, personas, etcétera, ¿no? Después, y esta es una estructura que más o menos se va a repetir en las cartas formales, introducimos el tema o la situación, ¿ok? Luego presentamos el problema, ¿ok? En este caso, ella comentó todo lo que les había pasado, ¿sí? El equipaje se había perdido, no había nadie de su compañía para ayudarlos, estaba en medio de la nada, la isla, a kilómetros del mar y del pueblo, y estaba sucio y solo hablaban griego, es decir, la pasaron muy mal en ese viaje, ¿ok? La consecuencia para ellas es el reclamo. Reclamamos daños y perjuicios por el no cumplimiento de las condiciones ofrecidas, ¿ok? Y al final la respuesta que espera es que sea en un plazo prudente. Siempre vamos a tener que colocar en las cartas de reclamo la respuesta que esperamos dependiendo del ejercicio. Algunas veces va a ser de los dueños de alguna empresa, de algún lugar, de las autoridades. En este caso son los dueños de la agencia de viajes. Siempre vamos a tener que colocar la respuesta que esperamos, ¿sí? Y por último, siempre la despedida formal también le saluda atentamente y, bueno, se colocó un nombre y el apellido completo, María Sarmiento, ¿sí? Nombre y sobrenombre, nombre y apellido, ¿ok? Hacer esto acá. De el vocabulario para quejarse, para protestar, para hablar, que lo podemos utilizar tanto en las cartas de de reclamo, perdón, en una protesta también, si es para reclamar algún derecho o alguna cosa. Eh, y también lo podemos utilizar en esos espacios donde podemos reclamar en las páginas web, ¿no? Donde las calificamos de lo que estamos hablando ahora. Entonces, podemos decir, esto no puede seguir así, ya está bien, basta, basta ya,
Vale ya de quejarse de las injusticias, de despidos. Es hora de saber la verdad. Esto lo podemos utilizar en nuestras cartas escritas también. Ha llegado el momento de conocer los hechos. ¿Ok? Esto cuando son sobre todo temas de asunto público. Pero cuando me estoy quejando directamente del funcionamiento de un servicio, que es el ejemplo de esta carta, yo puedo decir, no puede ser que, ¿sí? Si estuviésemos hablando, yo pudiera decir, déjenme aumentarles aquí esto, no puede ser que se haya perdido nuestro equipaje, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirlo así. No puede ser que se haya perdido nuestro equipaje, ¿ok? No hay derecho a que se haya perdido nuestro equipaje. No se puede tolerar que se haya perdido nuestro equipaje, ¿sí? Me parece increíble, una vergüenza. Por ejemplo, en el caso de que me parece increíble, una vergüenza que el hotel estuviera sucio y que no hablaran español, ¿sí? ¿Ok? También yo puedo decir, por ejemplo, ¿cómo es posible que el hotel estuviera sucio y que no hablaran en español? ¿Ok? Y cuando vamos a hacer una reclamación formal, yo puedo decir, quería hacer una reclamación o un reclamo y empiezo a introducir mi problema, ¿no? Y esta la podemos utilizar en la parte final. Como no me hagan caso, si no me hacen caso, me veré obligado a, ella dice ahí en la carta, a otro tipo de gestión, ¿no? Pero nosotros podemos decir, me veré obligado a denunciarlos con las autoridades, qué sé yo. Me veré obligado a tomar otras medidas, me veré obligado a, no sé, iniciar otro tipo de acciones, ¿sí? Es como una especie también de amenaza, ¿no? Para poder presionar, ¿sí? Porque estamos reclamando y necesitamos una respuesta. Lo mismo acá, ¿no? Me temo, no me queda más remedio que denunciarlos con las autoridades, tomar otras medidas, iniciar otro tipo de acciones, ¿sí? ¿Ok? Bien, esto es más o menos el vocabulario que deberíamos nosotros utilizar para poder manifestar nuestro reclamo ante una situación, ¿ok? Ante un servicio o ante algo muy puntual o cuando se trata de quejarse o protestar sobre algunos derechos. ¿Vale? ¿Está bien? Muy bien. Aquí pueden tomar fotos, hacer print para que les quede más o menos respondida esta parte del vocabulario. Bien. Entonces, como les decía al inicio de la clase, vamos a ahora a revisar un poco en las cartas formales la forma de reclamar y otro tipo de vocabularios, ¿ok? Por ejemplo, este es el ejercicio del café olímpico, perdón, que ya lo vimos en la clase anterior, ya vimos este ejercicio, ¿no? ¿Se trata de qué? Bueno, el cierre del Café Olímpico. Usted es cliente habitual del Café Olímpico, no está conforme con el cierre del mismo, fechamiento del café. Lea la siguiente noticia y escribe una carta dirigida a la redacción del periódico Mundo E. ¿Ok? En esa carta ustedes tienen que decir los motivos de su inconformidad, los otros problemas que pueden generarse con esta medida, cuáles son las alternativas de solución y la respuesta que espera. Fíjense que más o menos esta es la misma estructura que ya vimos en la carta de reclamo anterior. ¿Ok? Bueno, en la clase anterior ya leímos esto, por eso no lo vamos a leer con tanto detalle, pero hoy quiero enfocarnos más allá del vocabulario además de la estructura,
cómo utilizar los condicionales para manifestar estas respuestas, ¿no? Entonces, fíjense. Los ciudadanos en general están inconformes con el cierre del mítico Café Olímpico, lugar donde se reúnen grandes personalidades del mundo del arte y la literatura. El cierre se produce por la falta de fondos de los propietarios para realizar renovaciones necesarias que demandan las autoridades locales para que pueda seguir funcionando. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que yo quiero ver aquí? En casi todas estas, este es un ejercicio del cielo. Pero en casi todas las cartas de reclamo vamos a tener que utilizar más o menos el mismo vocabulario y más o menos la misma estructura. ¿Ok? Muy bien. En español existen formalmente tres tipos de condicionales. ¿Ok? Condicional 1, condicional 2 y condicional 3. Ya los vamos a ver con detalles. Y cada uno de ellos me va a servir para hablar de estas instrucciones que yo tengo que dar o que tengo que responder en mi examen. Por ejemplo, el condicional 1, ya vamos a ver cómo se conforma cada uno de los condicionales. Me va a servir para hablar de qué otro tipo de problemas pueden generarse con las medidas o con las decisiones que se están tomando. O sea, además del problema central, cuáles son los daños colaterales o lo que se podría generar además del problema que ya existe. ¿Ok? Con el condicional 2 vamos a poder hablar de las alternativas de solución. Ok, tenemos este problema, tenemos los daños colaterales. ¿Cuáles son las soluciones? Para eso nos va a ayudar el condicional 2. Y el condicional 3 me va a servir para hablar de condiciones que son imposibles en el presente, pero porque no se cumplieron unas condiciones en el pasado. Que de haberse cumplido esas condiciones en el pasado, el presente sería muy diferente. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy con las condiciones. Pero para eso primero les quiero mostrar tres ejemplos con ejercicios del cielo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, volvemos entonces al ejercicio del Café Olímpico. Aquí tenemos el texto. El texto lo leímos en la clase anterior. ¿Sí? Vimos la estructura, cómo está estructurado este texto y todo lo demás. Para los que no están al tanto de esto, pueden ver el video de la clase anterior para que estén al día. Aquí en este curso las clases son consecutivas, es decir, lo que aparece en una clase es una secuencia de lo que hubo en la clase anterior, ¿sí? Entonces es bueno que puedan ir viendo las clases consecutivamente y no aleatoriamente, ¿ok? Porque de esa manera es que vamos a poder hacer, eh, seguir, ¿ok? El hilo conductor de las clases. Entonces, bueno, teníamos este texto y fíjense que acá tenemos una parte donde usamos el condicional 1, ¿sí? Que se usa para situaciones posibles si se cumple alguna otra condición y esa situación posible será en el futuro, ¿sí? Fíjense aquí, si los propietarios no tienen dinero, deberían pedirlo a alguna empresa que tenga y pueda pagar las obras de construcción. Por ejemplo, podrían pedirle que sea su patrocinante. Aquí estamos utilizando una estructura de condicional simple, ¿sí? ¿Ok? Si los propietarios no tienen dinero, deberían pedirlo a alguna empresa. ¿Sí? Muy simple, de eso se trata el condicional 1. Ya yo les voy a explicar cómo se usa cada uno. Pero quiero que veamos otros ejemplos, ¿sí? Eh, Ahora, cuando termine la clase, les voy a dejar también unos ejercicios para que puedan practicar la aplicación de condicionales en los textos, ¿ok? Fíjense en este ejercicio acá. Usted es ciudadano de Mendoza y no está conforme con la instalación de una nueva fábrica de plásticos en su ciudad. Escribe una carta al periódico La Nación en la que exponga, ¿no? Y entonces, otra vez, tenemos más o menos la misma estructura. Los motivos de su inconformidad, las causas, ¿por qué no me gusta lo que está pasando? ¿Qué otros problemas pueden generarse con esta medida? ¿Ok? ¿Y cuáles son las alternativas para el problema existente? Además, la respuesta que espera de las autoridades locales. Siempre tenemos que hablar de la respuesta que esperamos, ¿ok?
Muy bien, acá voy a leer, sigan ustedes la lectura mientras me escuchan y me van preguntando si tienen alguna duda, ¿no? Fábrica de plásticos en Mendoza. Los ciudadanos en general están inconformes con la nueva fábrica de plásticos que piensan establecer en Mendoza. ¿Ok? Mendoza es esta ciudad hermosa que ustedes están viendo acá, es una ciudad de Argentina. ¿Sí? ¿Ok? Ya que esta ciudad es conocida por su agradable clima y por sus hermosos paisajes, que atraen a muchos turistas todos los años, contribuyendo así con la economía local. Construir una fábrica de plástico destruiría el medio ambiente y afectaría el atractivo turístico de la ciudad. Fíjense que dentro del mismo texto, además de las palabras claves, ya se están planteando situaciones hipotéticas. ¿Ok? Construir una fábrica de plásticos destruiría el medio ambiente y afectaría el atractivo turístico de la ciudad. Entonces, en esos dos sentidos, nosotros tenemos que ir viendo, además de las palabras claves, de seguir las instrucciones, cómo voy a resolver el uso de los condicionales. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo de respuesta de esta carta. A los que están en casa les pido que pausen el video y lo lean. Y nosotros vamos a leerlo acá en la clase. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos en general las estructuras verbales que se utilizaron durante todo el texto. No vamos a parar en ellas, ¿no? Pero sí me interesa el tema de los condicionales, ¿ok? Y de los verbos en imperfecto del subjuntivo porque son parte de los condicionales, ¿ok? Acá tenemos el si se desarrollaran industrias limpias, si se construyeran áreas protegidas, ¿ok? Acá estamos utilizando el segundo tipo de condicional, ¿ok? ¿Para qué lo estamos utilizando? Para manifestar de que hay situaciones que son probables o poco posibles, dependiendo de que si se cumpliera, ¿ok? Imperfecto del subjuntivo, una condición o no. Es posible que esto pueda suceder en el futuro, pero necesitamos una condición previa, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo está funcionando, ¿sí? No es justo que Mendoza esté en peligro. La construcción de una fábrica de plásticos quizás no fuese, imperfecto del subjuntivo, un problema si se desarrollaran, imperfecto del subjuntivo, industrias limpias y sustentables que pudieran, imperfecto del subjuntivo, coexistir con el turismo y preservar el medio ambiente. O si se construyera, una vez más, en áreas protegidas lejos de los lugares turísticos. ¿Ok? Aquí estamos utilizando el segundo condicional. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar aquí con otro ejemplo de ejercicio y de respuesta. ¿Ok? Este ejercicio se llama el ruido nocturno. Es un ejercicio sacado a partir de una situación real de protesta por ruidos en la noche, ruidos que no permiten dormir a los vecinos, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la situación. A usted le molesta el ruido excesivo de los locales de ocio que no le dejan dormir por la noche. Lea esta noticia y escriba una carta al periódico Última Hora Ciele en la que exprese las razones por las que este ruido nocturno les molesta. Causas, motivos, ¿por qué? ¿Por qué me molesta? ¿Sí? Recuerden que molestar en español tiene un sentido de incomodar. ¿Ok? ¿Qué otros efectos ocasiona este problema en la vida del barrio? Estamos hablando de una comunidad pequeña. Las posibles soluciones para este asunto, ¿sí? Posibilidades, probabilidades, por aquí van los condicionales. La actitud que espera de las autoridades y de los propietarios de los locales de ocio, ¿ok? Estas son las instrucciones. A ver, Víctor, vamos a leer aquí el texto de estímulo. Ruido nocturno. Desde la segunda mitad del siglo pasado, la llamada movida ha ido convirtiéndose en parte integrante de la cultura argentina y ha llegado a ser célebre también en el extranjero. Sin embargo,
Con la movida también llegaron peleas y contrastes, pues las fiestas llenas de bailes y gritos de los jóvenes pueden transformarse durante la noche en falta de sueño para los ancianos y demás personas. Perfecto. Entonces aquí hay algo que tenemos que entender, ¿no? Hay una cosa que se llama la movida, que es el nombre de esas fiestas, ¿sí? ¿Ok? Y esas fiestas, cuando se realizan, están perturbando la tranquilidad de los vecinos de ese barrio, ¿sí? ¿Ok? No dicen el nombre del barrio, así que nosotros tenemos que ir creando datos aquí también, ¿vale? Muy bien, les voy a mostrar un ejemplo de respuesta. Para las personas que están en casa, van a pausar el video y a leer el texto completo, ¿sí? Nosotros también vamos a hacer lo mismo acá en la clase. Vamos a leer el texto completo. Y después vamos a ver la aplicación de los condicionales, ¿ok? Muy bien, entonces en este texto de respuesta, que es un ejemplo, vamos a tener esta parte donde utilizamos el condicional 3. El condicional 3 me habla de situaciones imposibles hoy en día, imposibles en el presente, que hubiesen o hubieran, ¿sí?, sido posibles si antes se cumplió o no una condición. Pero como antes no se cumplió esa condición, entonces en el presente es imposible esto. Fíjense. Si la movida se hubiese planificado mejor, hoy en día los vecinos no reclamarían por el ruido nocturno, ¿ok? Es decir, si antes, en el pasado, se habría hecho o se hubiera hecho un mejor plan, hoy en día no tendríamos este tipo de reclamos de los vecinos, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces aquí es donde vemos, como les indicaba al inicio, que el condicional 1 me va a servir para hablar de los otros problemas que pueden generarse con esas medidas o decisiones. El condicional 2 me va a servir para hablar de alternativas, de solución, de condiciones que sucedieron o no. Y el condicional 3 me va a servir para hablar de condiciones que son imposibles en el presente porque no se dieron algunas condiciones necesarias en el pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con ese condicional sí y cómo funciona. Bien. Muy bien. El condicional 1, que es la condición posible o real. ¿Ok? Vamos a utilizar esta fórmula siempre. El sí, el verbo en presente indicativo y después alguna expresión en presente, en futuro o en imperativo. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense una cosa, este verbo del condicional posible o real siempre tiene que ser en presente del indicativo. ¿Sí? Yo no puedo decir sí, podré, lo haré. No, no, no. Tiene que ser en presente. Si puedo, lo haré. ¿Ok? Siempre en presente del indicativo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se puede formar esto en frases y cómo lo podemos aplicar, por ejemplo, a las situaciones de las cartas que ya vimos como ejemplo. Los 3 ejemplos que vimos de cartas. Entonces, fíjense. Vamos a utilizar el sí, un verbo en presente indicativo, si tengo tiempo, y lo vamos a completar con una expresión en presente. Si tengo tiempo, voy al cine, ¿sí? En el caso del café olímpico, si cierra el café, se quedan sin trabajo muchas personas. Estamos viendo cómo se va configurando, ¿sí? Vamos a tener en rojo y en naranja el sí y las expresiones condicionales, ¿ok? Las expresiones que conforman esa expresión condicional. A ver, utilizamos el sí, el verbo en presente indicativo y un verbo en futuro, ¿sí? Si tengo tiempo, iré al cine, es un ejemplo. Con el ejemplo de la fábrica de plásticos en Mendoza, yo puedo decir si construyen una fábrica de plásticos, se destruirá en futuro el medio ambiente, ¿sí? ¿Ok? Acá les voy a ir colocando ejemplos de las 3 cartas que leímos hoy para que ustedes vean cómo es posible aplicar los condicionales. ¿Ok? A ver acá, el sí, el verbo en presente del indicativo y un verbo en imperativo.
imperativo, una orden, un mandato, una petición, ¿sí? Si continúa el ruido nocturno, denúncialo en la policía, ¿sí? Estamos viendo cómo lo podemos ir aplicando. Tenemos otros ejemplos acá. Acá este tiene que ver con el tema de estos ejemplos, con el tema del medio ambiente, tiene que ver con el tema de la contaminación ambiental, plástica, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver estos ejemplos. Muy bien, vamos a iniciar aquí leyendo, María Eduardo. ¿Sí? Si se fomenta el proyecto, habrá una disimulación de la basura plástica en el medio ambiente. Ok, aquí, Pietra. Si tengo tiempo, aprenderé sobre cómo reducir el consumo de plástico. Ok, aquí, Si María el Eduardo. gobierno ayuda educando a la gente, los plásticos tendrán otro destino que no sean los mares y ríos. Ok, aquí. Si las personas cambian sus hábitos de consumo, la contaminación de los ríos y mares disminuirá también. Muy bien. Si las personas reducen la cantidad de plástico que consumen, estarán ayudando al medio ambiente. Muy bien. Si se tiene más ayuda para limpiar los ríos, el proceso será más rápido. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta aquí? Vocabulario. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, bueno, de esta forma es como podemos utilizar ese primer condicional que es posible o real y lo podemos aplicar en todas nuestras respuestas para eso, para hablar de situaciones posibles o reales. ¿Ok? Bien. Muy bien, vamos a hablar del segundo condicional, que es el condicional que es poco probable o irreal. ¿Ok? Esta va a ser la fórmula. El sí, el imperfecto del subjuntivo y un condicional simple. ¿Sí? Si tuviera dinero, viajaría más. ¿Ok? Si fuera más joven, haría más deporte. Entonces ahí estamos aplicando esta fórmula que me sirve para construir el condicional 2, ¿ok? Vamos a verlo con los ejemplos de las cartas, ¿sí? Si fuera o si fuese un café más moderno, no necesitaría reformas, en el caso del café olímpico, ¿sí? Si la fábrica se construyera fuera de la ciudad, no afectaría a los ciudadanos. El caso de la fábrica de plásticos en Mendoza, ¿sí? Si las fiestas de la movida se hicieran en otro lugar, no perjudicaría a los vecinos. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo podemos aplicar este condicional 2 a los ejemplos de cartas que hicimos y bueno, y a construir frases. ¿Ok? Para construir frases. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa con el imperfecto del subjuntivo? Que lo conversábamos hace poco, que Pietra me preguntaba. Si hubiera, si hubiese, es lo mismo, si fuera, si fuese, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que recordar cómo funciona el imperfecto del subjuntivo, ¿sí? El imperfecto del subjuntivo va a tener dos terminaciones, ¿vale? Siempre, y es una cosa que gramaticalmente funciona así, ¿ok? Por ejemplo, con el verbo hacer, ¿no? Si agarráramos el pasado indefinido del verbo hicieron, estuvieron, tuvieron, le quitamos esa terminación ron, ¿sí? Y la vamos a cambiar por ra. Es decir, va a mantener la irregularidad de la raíz, ¿sí? Entonces va a ser hiciera o hiciese, ¿sí? Estuvieras o estuvieses, tuviera o tuviese, ¿sí? Estuviéramos o tuviésemos, ¿bien? Hicieran, hiciésemos, ¿sí? Esa va a ser la forma de conjugar, ¿ok? Por ejemplo, los verbos ser e ir van a ser verbos que van a tener la misma conjugación y va a depender del contexto, ¿sí? ¿Ok? Yo puedo decir aquí, si fuera del verbo ser, ¿no? Si fuera
o fuese, ¿ok? Un café más moderno no necesitaría reformas, ¿sí? Pero si yo, ese es el caso de ser del verbo, del imperfecto del subjuntivo del verbo ser. Pero si yo utilizo el imperfecto del subjuntivo del verbo ir, va a ser si yo fuera ahora mismo a Buenos Aires, tendría mucho frío. Si yo fuese ahora mismo a Buenos Aires, porque estoy hablando de ir, de movimiento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el verbo ser y el verbo ir se va a conjugar de la misma forma para los dos verbos, ¿ok? Lo que va a cambiar es el contexto, ¿sí? Fosse do português. Se eu fosse para Buenos Aires, del verbo ir. Se eu fosse melhor pessoa, del verbo ser, ¿sí? ¿Ok? Ese fosse es fuera o fuese en español. ¿Qué pasa? Que bueno, que en español tenemos las dos terminaciones, ¿sí? Y ambas terminaciones se utilizan, ¿ok? ¿Sí? Vamos a tener otros verbos que van a tener cambios vocálicos, como por ejemplo el verbo decir, dijera, dijese, el verbo pedir, pidiera, pidiese, el verbo querer, quisiera, quisiese, el verbo hacer, ¿no? Hiciera, hiciese, venir, viniera, viniese, pedir, pudiera, pudiese, saber, supiera, supiese, que sería como chiposoubesen, ¿no? ¿Sí? Tuvieron, tuviera, tuviese. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros aquí? También lo hablábamos hace poco, el tema de la conjugación. Tenemos que tener una buena base de conjugación primero de el indefinido, del indicativo, el pasado indefinido del indicativo, el pasado simple. Si nosotros tenemos una buena conjugación de ese pasado simple, vamos a tener después una buena conjugación del imperfecto del subjuntivo porque vamos simplemente a sustituir esas terminaciones por las terminaciones del imperfecto del subjuntivo, ¿sí? Y para eso, y aquí no hay fórmulas mágicas, tenemos que aprender los verbos irregulares, los que cambian, en el pasado indefinido, porque esas mismas irregularidades se van a mantener para el imperfecto del subjuntivo, ¿ok? Esa es la fórmula, esa es la mágica que hay para aprender a conjugar estos verbos, aprenderse bien el pasado indefinido y después cambiarle las terminaciones por estas terminaciones, ¿sí? Es un tema de sentarse a estudiarlo porque no hay otra forma y de hacer ejercicios, ¿ok? Fíjense, ellos se van a utilizar de cualquier forma, ¿no? Yo puedo utilizar a veces fuera, a veces fuese, a veces estuviera, a veces estuviese, pero hay algunos verbos que sí tienen como un uso muy específico, ¿no? No pasa con todos los verbos, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, cuando yo voy a pedir algo en una tienda, yo puedo decir, quisiera unos calcetines de caballero negros, por favor, ¿sí? Eso sería el equivalente en portugués a eu gostaria de, ¿sí? En una tienda, pidiendo algo en una tienda. Bueno, en español no utilizamos quisiese. Ah, señora, yo quisiese. No, no, no se utiliza, simplemente no se utiliza. Entonces utilizamos para pedir las cosas de forma cortés, de forma amable. Quisiera tal cosa, tal cosa. Igual, además del verbo querer, tenemos el verbo poder, ¿sí? ¿Quién pudiera estar ahora mismo tomando el sol en el Caribe? En ese caso, cuando utilizamos el verbo poder, también utilizamos pudiera y no pudiese, ¿sí? Pero es un tema de costumbre, como les decía, esta parte de usar uno u otro es más de la costumbre que de una regla gramatical, porque gramaticalmente ambas formas, ambas terminaciones están permitidas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a ver otros ejemplos de cómo se puede aplicar esta conjugación, esta fórmula del condicional 2. Vamos a continuar con el tema para los ejemplos del medio ambiente, ¿sí? De cuidado del medio ambiente, porque además es un tema súper común, súper de actualidad, que aparece en todos lados. Entonces es un buen tema como para poner algunos ejemplos, ¿sí? Muy bien.
Bueno, entonces vamos a seguir con los ejemplos. ¿Sí? Dale, Marce, puedes leer aquí. Si el gobierno hiciera o hiciese así, ¿no? Lo leo como, o Sí, como las elijo, dos ¿no? formas. Ah, de Ajá, las dos. Bien. ajá. Si el gobierno hiciera o hiciese cambios en las leyes para proteger el medio ambiente, no existiría plástico en los mares y ríos. Aquí. Si todo el plástico fuera o fuese sustituido por materiales orgánicos, el problema sería menor o disminuiría. Muy bien. Si la gente se preocupara o preocupase por el futuro del planeta, tendría más cuidado al deshacerse de su basura. Si las personas no consumieran o consumiese plástico, no existiría la basura plástica en los mares. Si los gobiernos estuvieran o estuviese más preocupados por la crisis climática, no estaría tan avanzado el problema de la contaminación. Si las personas se informaran o informasen más sobre el medio ambiente, la realidad sería mejor. Si nosotros hiciéramos o hiciésemos nuestra parte para ayudar el medio ambiente, tendríamos un planeta mejor, más saludable. Si personas que tienen buena condición económica estuvieran o estuviesen dispuestas a ayudar a desarrollar nuevas tecnologías, disminuirían los problemas de falta de reciclaje. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto es clave para aumentar el nivel. Nosotros tenemos que comenzar ya a aplicar los condicionales tanto en nuestras respuestas orales como en nuestras respuestas escritas, ¿ok? Porque es parte de lo que se nos exige en el nivel académico laboral avanzado o C1 en cada uno de los exámenes de suficiencia que estamos presentando, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos con el último condicional que me va a servir para hablar de condiciones imposibles o irreales, ¿ok? Aquí la fórmula es un poquito más compleja porque vamos a utilizar el sí, el pluscuamperfecto del subjuntivo, ya lo vamos a revisar, y lo vamos a sumar con un condicional simple, ¿sí? Si hubieras hecho tus deberes, ahora podrías, condicional simple, salir. O lo podemos sumar con un condicional compuesto. Si hubieras sabido que era tu cumpleaños, te habría preparado una tarta. Habría preparado es el condicional compuesto. Pero antes de entrar en la materia, en la fórmula, vamos a revisar esto del pluscuamperfecto, el condicional simple y el condicional compuesto, que era lo que hablábamos también un poco con Marcela, que el tema de la conjugación, ¿sí? Porque yo me puedo saber toda la fórmula, perfecto. Ah, ya me aprendí que sí, más pluscuamperfecto el subjuntivo, más condicional simple, o más condicional perfecto. Perfecto, me sé la teoría, pero ¿y cómo conjugo esto? ¿Cómo conjugó esto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a recordar que el pluscuamperfecto del subjuntivo va a ser la combinación del verbo haber conjugado en el tiempo que acabamos de ver, en el imperfecto del subjuntivo. Hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubiera. Pero también puede ser hubiese, ¿sí? Hubieses, hubiese, hubiésemos, ¿ok? Solamente que aquí les puse una sola forma por tema de espacio. Y lo vamos a combinar con un verbo en participio. Hablado, conocido, ido, hecho, ¿sí? Ok, aquí tenemos que estudiar los participios, saber cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Los participios son súper fáciles porque son muy parecidos al portugués, la mayoría, ¿sí? Regulares, hablado, falado, comido, comido, ¿sí? Irregulares, feito, dito, ¿sí? Hecho, dicho.
¿Ok? Bien. Muy bien. Eso va a ser nuestro pluscuamperfecto del subjuntivo. ¿Ok? Esta suma de estas dos conjugaciones. Luego vamos a tener el condicional simple, que ya lo venimos hablando desde el principio. El condicional simple, simplemente después de la R en la forma de cada uno de los verbos, hablar, comer, vivir, vamos a agregar un ir, ¿sí? Yo hablaría, comería, viviría y las terminaciones de cada persona. Tú vivirías, nosotros hablaríamos, etc. Eso es la forma de conjugar el condicional simple. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que recordar aquí? El condicional compuesto. El condicional compuesto me va a hacer, o lo vamos a formar con el verbo haber conjugado en condicional simple, ¿ok? Y le vamos a agregar un participio. Entonces sería habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían, ¿ok? Y el condicional simple, perdón, y los participios aconsejado, parecido, sido, visto, ¿ok? Aquí no puede ser habería, haberías, porque esa forma no existe en español, ¿no? Ahí tendríamos que repasar cómo se conforman los condicionales, ¿ok? Porque en el caso del verbo haber es un verbo irregular y se suprime la E y entonces queda habría y no habería, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Recordando esto, ahora sí yo puedo armar mi fórmula. Sí, más el pluscuamperfecto del subjuntivo con el condicional simple. Hubieras hecho, podrías. O el sí, pluscuamperfecto del subjuntivo, condicional compuesto. Si hubiera sabido, habría preparado. ¿Ok? Entonces, si hubieras hecho tus deberes, ahora podrías salir. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. A ver acá. Si hubiera sabido que era tu cumpleaños, te habría preparado una tarta. ¿Ok? Es así como va a funcionar esta fórmula. ¿Ok? Aquí esto no es de aquí, sino de aquí. ¿Vale? Déjenme mostrarles bien. Esta de aquí es de aquí. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos de los dos ejercicios, el del café olímpico y el de la fábrica de plásticos, ¿sí? Para hablar de situaciones imposibles o posibles, ¿verdad? Si se hubiese cumplido una condición en el pasado. Fíjense en estos ejercicios y presten atención. En el ejercicio del café olímpico, ¿ok? Utilizando la primera fórmula con el condicional simple, si las autoridades locales hubiesen avisado antes sobre las necesidades de hacer estas reformas, tendríamos más tiempo y no estaríamos al borde del cierre. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo acá. Si las autoridades locales hubiesen avisado antes sobre la necesidad de hacer estas reformas, se hubieran hecho con más tiempo y no al borde del cierre. ¿Sí? ¿Ok? Aquí lo tenemos con el condicional compuesto. Vamos a ver un poquito acá del ejercicio de la fábrica de plásticos. Por ejemplo, si las autoridades locales no hubiesen permitido la construcción de la fábrica de plásticos, el medio ambiente no estaría en peligro hoy en día. Una condición que es imposible porque no se tomó una decisión antes en el pasado. ¿Sí? Y por último, si hubieran pensado en las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, no se habría propuesto la construcción de una fábrica de plásticos en un lugar con un clima tan agradable. ¿Vale? ¿Sí? Así es como podríamos utilizar este condicional 3 de condiciones imposibles o irreales en nuestras respuestas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otros ejemplos ya para cerrar. ¿Sí? Continuamos con el tema del medio ambiente porque es un tema bastante permeable para hacer los ejercicios de la prueba de suficiencia, aunque no es el único, ¿no? Pero es uno de los más utilizados en los ejemplos, ¿sí? Ok, entonces vamos a leer los ejemplos, ¿sí? Comienza.
Si la gente hubiera sido más consciente de las consecuencias del uso de plástico, no se habría producido tanta basura en los mares. Si hubiésemos ayudado al medio ambiente antes, viviríamos en un mundo más saludable ahora. Si las autoridades hubieran prohibido el uso de plástico, no habrían existido las islas de basura. Si se hubieran hecho políticas públicas eficientes, las islas de plástico no tendrían el tamaño que tiene hoy. Si las grandes empresas hubieran pensado en los impactos ambientales, hoy no habría contaminación por plásticos en los ríos y lagos. Si los países que más contaminan hubieran hecho algo respecto a la contaminación de los mares hace mucho tiempo, no ocurrirían el desastre que hay hoy en día. Muy bien, perfecto. Bueno, estas fueron las 3 formas condicionales básicas. Hay otras y las vamos a ir repasando de a poco, ¿no? Pero estas son como las 3 formas básicas que tenemos para ir aplicando los condicionales, en este caso en una carta de reclamo, que fue lo que vimos hoy, pero ustedes pueden aplicar los condicionales a otro tipo de texto, a otro tipo de respuestas, en los diálogos, ¿ok? Porque para eso están allí y son parte de este nivel avanzado C1 que necesitamos para aprobar la prueba de suficiencia en español, ¿ok? Entonces, bueno, con esto cerramos esta parte de aquí de la clase